Si lo único que hay es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, porque asociado al empirismo viene el utilitarismo y el sentimentalismo moral. ¿Qué es lo bueno? Lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. ¿Qué es lo malo? Lo que a mí me desagrada, me duele, me molesta. Ujú. Viene ahora mi mujer y me pide por favor que deje de hablar y qué sé yo, y que vaya a ayudar abajo en la cocina. Bueno, eso no es bueno, no porque yo pueda decirle, mirá, justifiquemos que acá estamos justo dando, yo ya estoy comprometido, bueno, puedo hacer. No, sino porque no me gusta que me molesten, ¿no? Quizás en otra ocasión tiene razón, pero como no me gusta, entonces eso está mal. Y es una lucha, en definitiva, de gustos. La moral, en definitiva, es el producto de los intereses, los gustos, o no me interesa, o no me conviene, o no me es útil. De ahí surge el utilitarismo. El utilitarismo, y yo estoy ahondando en todo esto porque todo esto es la base frente a la cual se encuentra Rosmini, ¿no? En pleno iluminismo, ¿no? El empirismo, el utilitarismo, el sensismo, el sentimentalismo moral, es bueno porque me gusta, es malo porque no me gusta. ¿Y cómo hago para entonces establecer una norma moral? Y bueno, en todo caso me tendré que poner de acuerdo. A mi mujer le gusta que yo ayude a mí no me gusta, pero como tampoco me gusta que pelearme todo el tiempo y puede traer otras consecuencias negativas para mi utilidad, aflojo un poco, colaboro, y hago cosas y ella colabora también haciendo otras cosas, pero en el fondo no porque reconozcamos un bien objetivo, sino porque es una lucha de sensaciones y de egoísmo, ¿no? No hay una verdad objetiva porque no hay un bien moral porque no se puede descubrir ese bien porque la inteligencia no alcanza a descubrir la realidad objetivamente. Entonces, Kant, volviendo a Kant, no quiere caer en ese subjetivismo de Hume y de otros iluministas que dicen, bueno, que cada uno haga lo que quiera. No, Kant dice, no, acá destruimos todo. Tenemos que conservar la moral. ¿Y cómo la reconstruyo a la moral si no hay ser? Porque el ser, el deber ser de la moral clásica, en Platón, en Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, todos los filósofos, se basaba, el deber ser, lo que yo debo hacer, se basaba en el ser. Claro. Dado que yo soy un padre, que estoy un esposo, etcétera, hay una realidad objetiva que me obliga a mí a actuar de determinada manera. No me puedo ir todos los días, salir a un bar, porque hay una verdad objetiva de mi situación que me obliga. Ahora, si lo único que hay son sensaciones, ni siquiera de yo, sino que yo hoy siento que estoy cómodo acá en casa y me la paso bien, pero mañana me disgusta mi mujer, mis hijos, y siento la sensación de irme al bar. Y bueno, me voy. ¿Qué verdad objetiva me lo impide? Y la que sos esposo, de nada, eso es una convención. Que yo un poco accedí en un momento porque me convino, pero ahora no me gusta más, qué sé yo. Y es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? La falta total de una cierta verdad objetiva para decir, bueno, no, esto no se puede hacer porque hay una verdad objetiva. Ahora, si todo es sensaciones, Kant dice, no, bueno, eso no podemos permitir. ¿Y cómo? Si ya demoliste toda la base para armar la moral. No puedes comprobar que existe el yo, no puedes comprobar que existe Dios, ni siquiera la realidad. Y lo único que hay Sí, es la ciencia. ¿Cómo construir la moral? Y claro. ahí escribe la crítica de razón práctica. En la crítica de razón práctica, Kant va a decir, la, eh, la moral no nace del ser de las cosas, como antes se creía, de una verdad objetiva, sino de la voluntad y Bien. de la libertad. Pero ¿cómo? ¿Vos no habías demolido la libertad? ¿No habías dicho que la libertad no se puede comprobar empíricamente? ¿Cómo ahora la afirmás? Y bueno, dice Kant, no, la libertad sí. La libertad no se puede conocer, pero sí hay que conservarla. Bueno, estos son Claro. los trucos que hace Kant rarísimos y los iluministas. Eliminan toda la trascendencia en los demás temas, en general,
y la metafísica, pero conservan la libertad. Que eso es otra de las contradicciones de nuestra época. Mucho materialismo, todo es neurológico y qué sé yo, pero mi libertad. Ay, pero ¿dónde la sacaste si no la puedes comprobar empíricamente, si sos materialista y no crees en nada que no sea sensible? No, pero la libertad no, esa es la excepción. Yo tenía un profesor que nos enseñó la crítica de razón pura y práctica, en detalle, fue muy bueno, y nos iba mostrando cómo iba negando que podés conocer a Dios, que ibas con... Pero a la libertad, medio como que la dejaba, decía que no se podía conocer, pero la iba dejando como preparadita para después usarla en la crítica de razón práctica. Y ahí, en la página 1 de la crítica de razón práctica, dice: no se puede conocer ninguna cosa más allá de los sentidos y de las ciencias y qué sé yo. Pero la libertad, dice, es un hecho. No hay que demostrarla ni conocerla teóricamente, como sí habría que conocer las demás. Nadie entendió nunca por qué Kant pudo afirmar la libertad, porque Hume es más coherente. Hume dice, bueno, no, libertad es una idea, es una convención, no existe la idea de libertad. En cambio, Kant la conserva como un hecho, dice. No hay que demostrarla ni conocerla. ¿Pero la puedes conocer por la ciencia? No. ¿La puedes conocer por la metafísica? Tampoco. ¿Y dónde la conoces? Por la experiencia moral, dice. Nadie sabe bien hasta el día de hoy qué quiso decir con eso, porque o es intelectual el conocimiento y vos decís, sí, hay una libertad, la puedo conocer. O sea, mi razón la afirma como verdadera. En la tradición clásica, la libertad es inevitable. ¿Cómo explico que estoy sentado acá y no allá? Y bueno, porque hubo un acto a partir de una facultad que no es el cerebro que ha definido pasar de una situación a la otra. Ahora, Carlos, te hago una pregunta. ¿No puede ser que estés sentado ahí por placer? Porque es más placentero estar sentado ahí que Esa es la tesis empirista. estar lavando los platos. Esa es la tesis empirista. En el empirismo, Hume dice, estamos y hacemos lo que hacemos todo por utilidad y placer. Ahora, yo podría decir, bueno, sí, efectivamente, yo hice un cálculo, qué bueno se estar hablando con Eugenio, porque me gusta lo de Rosmini, es una persona agradable, podemos transmitir esta idea, me da placer intelectual, qué sé yo, lo que fuera. No monetario, pero sí intelectual, qué sé yo. Y bueno, y mi cálculo, y a lo mejor me pagan en otra cosa, pero esto de estar conversando con vos me llena más, y por lo tanto... ¿Y qué dirían otros pensadores, los antiguos y también Rosmini? Sí, es verdad que nos movemos siempre por lo que nos gusta, por lo que es más fuerte, atractivo. Pero también hay otras cosas atractivas y evidentemente a veces elegimos cosas menos atractivas y dejamos las más atractivas. Pero ahí ya no se cumple que siempre buscamos lo más atractivo. Por ejemplo, no sé, puedo elegir trabajar en lugar de estar de vacaciones. Entonces ahí no es el placer, porque me da menos placer. Entonces será la utilidad, el dinero. Sí, bueno, puede ser por el dinero, pero entonces tengo que sacrificar el placer. ¿Y quién define que elija placer? ¿Y no puedo elegir todo el tiempo placer? ¿Irme siempre de vacaciones? Pero te fundís. Bueno, pero a lo mejor me es más placentero viajar, fundirme, que mi familia me deje, qué sé yo, y ser un tiro al aire, pero vivir el rato que me quede, y eso es el placer mío. ¿Por qué definí también combinar placer con dinero? Y bueno, no sé, ahí ya se me complica. Y bueno, ahí hubo una cabeza que pensó, digamos, una inteligencia, que sopesó y dijo, no, todo el tiempo placer, me muero a los pocos años porque me quedo sin plata, me quedo en la calle, y entonces elijo un poco de placer, un poco de dinero, y elegir quién lo produjo, el placer o el dinero, la búsqueda del placer o el dinero, no, ninguna de las dos. Es que capté un bien más completo, que no es material necesariamente, y lo pude elegir con una facultad que no es la de las sensaciones, porque estas están contrapuestas y podrían pensar lo mismo,
claro. sino que es la de la libertad. Ahí es donde reaparece la libertad. Kant admite, dice, no, la libertad está, se da cuenta. Lo que no quiere es convertirla demostrarla filosóficamente. ¿Por qué? Porque si la demostrara filosóficamente también tendría que decir, bueno, entonces también se puede demostrar el yo, el mundo, Dios, y volvemos a la vieja filosofía. Y se Claro. acabó la ilustración. Porque ¿en qué se basa la ilustración? En que la moral se basa en la libertad, pero ¿quién pone la norma o la ley de la moral? ¿La realidad objetiva? ¿Dios con sus mandamientos a través de su creación o a través de la revelación, como es la tradición clásica? No, la pone la propia libertad. La moral, funda Kant la moral autónoma. Moral El hombre, autónoma. por su propia libertad, se autoda, se autootorga su propia ley y crea la moral. Y ahí aparece el famoso imperativo categórico, etcétera, etcétera, que también es el gran corte de la moral kantiana con toda la moral anterior. Y es muy importante porque va, Rosmini va a ir directamente frente a todo este compuesto de ideas de la Ilustración y tratar de recomponer todo este gran fragmentación que se arma entre los empiristas, que reducen al hombre a lo sensible y deconstruyen o destruyen por alguna manera un orden objetivo en la realidad y por lo tanto también la moral y toda la dimensión religiosa, etcétera, va a ir a hacer una crítica al sensismo, al empirismo, él lo llama sensismo, porque es más que empirismo, es sensismo, todo se reduce a sensaciones, y ahí va como contra el corazón de la posmodernidad actual, ¿no? Después también, sin embargo, no se va a plegar a Kant como solución contra esa dispersión, sino que va a tratar de ver qué parte tuvo razón Kant al combatir de esa manera el empirismo y tratar de darle un orden a la realidad, pero mostrando la falsedad de su razonamiento en relación a que no es posible conocer las ideas de Dios, del mundo, del yo, de la libertad, etc. Y por lo tanto también va a recomponer, o sea, va a recomponer todas las facultades humanas, los sentidos, la inteligencia, que se separan en el empirismo descarta la inteligencia y quedan solo las sensaciones, las va a reunir, no es que las va a reunir, va a decir que se equivocaron en separarlas y que en realidad están unidas, y también va a tomar a Kant y va a criticarle el haber tratado de solucionar el problema del empirismo combinando las sensaciones con una razón puramente científica, dejando de lado la razón filosófica y metafísica que conocía esas ideas que vimos antes, las ideas metafísicas. Y también va a buscar recomponer la moral, mostrar que la moral puede volver a entenderse en el sentido clásico. Pero entonces, ¿qué novedad representa Rosmini si en definitiva, después va a venir Hegel y toda la evolución que conocemos, ¿no? Pero ¿qué novedad representa Rosmini en relación a Santo Tomás o a Platón o Aristóteles? Es que Platón, Aristóteles y Santo Tomás, si bien enfrentaron sus materialismos en su época o distintos extremismos, no enfrentaron una dispersión semejante con Claro, un peso cultural semejante, con un claro, programa cultural semejante. claro. Rosmini va a tener que enfrentar un proyecto cultural que ha tenido un éxito mundial, lo va a tratar de enfrentar desde el inicio intelectualmente, para tratar de mostrar que lo que han hecho en separar las sensaciones, la razón científica de la metafísica, la moral del ser, y etcétera, todo lo que fui mencionando en estos autores, tanto los empiristas como Kant o otros idealistas como Hegel,
En realidad es producto de una falta de atención a la realidad de lo que es el sujeto humano, de lo que es el ser humano y la experiencia humana, y que por lo tanto no es que hay que volver a la Edad Media, a Santo Tomás, a Aristóteles, a Platón, y refugiarnos en ellos y decir, bueno, estos estuvieron mal. No, hay que volver a hacer el mismo razonamiento que hicieron ellos, empezando también por Descartes, siguiendo por los empiristas y siguiendo por Kant, y darse cuenta, ir a fondo, a fondo, a fondo, a fondo en el sujeto humano y en la experiencia humana para darse cuenta que en realidad él va a mostrarlo en toda su obra. En el ser humano no está todo esto disperso o fragmentado como terminó haciéndolo en estos autores iluministas sobre todo, sino que está todo reunido, ¿no? Y que se puede ver todo esto al mismo tiempo. Bueno, esta es la gran tarea de Rosmini, ¿no? Entrar en porque este es el proceso que te mencioné, de decapitación de la trascendencia por el empirismo, el de reemplazo de la razón filosófica y metafísica por la pura razón científica que se convierte en el único conocimiento posible, positivismo, Kant. Y en la eliminación, de alguna forma, de la moral clásica reemplazada por la moral autónoma, en Kant, o por la moral utilitarista o del placer en los empiristas, que juegan un poco en el iluminismo. Porque en el iluminismo vos tenés desde el Marqués de Sade, con sus famosas pirámides orgiásticas y una especie de racionalismo sexual llevado al extremo, donde no hay ningún tipo de moral de ninguna clase, hasta la moral kantiana, que es una moral rigorista, porque en el fondo Kant termina siendo en su moral, de ahí sale la moral victoriana también, más duro que en la moral clásica, porque en definitiva el sujeto pone una norma inamovible que, a pesar de haberla creado el propio sujeto después no la puede de ninguna manera modificar, aunque la realidad cambie, ¿no? Que esa es un poco la moral kantiana o la moral victoriana. ¿Qué es el imperativo categórico? El imperativo categórico se diferencia de lo que Kant llamaba el imperativo hipotético. El hipotético es el utilitarista, cuando yo digo, si me dan ganas o si me da placer, entonces yo lo voy a ayudar. Bien. Es hipotético. Mi norma moral depende de las consecuencias subjetivas que me traiga la acción, que es lo que mucha gente hace hoy en día. Es decir, como criticamos lo que ocurre en la política, etcétera. Si me sirve, lo hago, y si no me sirve, no lo hago. Sí, claro, está bien, no me interesa. Es una moral consecuencialista, que es la que sale porque es las consecuencias que me trae. Claro. Si me trae beneficio decir la verdad, la digo. Ahora, si me trae perjuicio, miento. Sin ningún problema. Claro. Ese es el imperativo hipotético. Bien. Que es la base del utilitarismo. Sí. El utilitarismo, que es la moral relativista, o la moral de situación, o la moral subjetivista, que es la que tenemos un poco hoy rondando, y que todos un poco estamos penetrados por eso. Y bueno, veré si me conviene, porque hay un aspecto de conveniencia que es razonable, qué sé yo. Dentro de lo correcto, yo puedo ver, bueno, dentro de que soy esposo, también puedo ver momentos de descanso, de no estar todo el tiempo con mi mujer, qué sé yo, lo cual no va en contra de mi obligación de estar en casa, general, ¿no? Pero bueno, ahora si yo digo, me quedaré en mi hogar, de acuerdo a como vengan ganes, de acuerdo a las consecuencias, y si no me voy y desaparezco, ya es una moral utilitarista, que es diferente a la utilidad natural dentro del bien. En la moral kantiana no hay imperativo hipotético, consecuencialista. Para Kant, en ese sentido, es antiutilitarista.
si vos tenés algún tipo de utilidad, no sos moral, dice Kant. Ah, Ya se le va la mano, se va para el se otro le va lado. la mano, claro. ¿En qué sentido? Y bueno, si yo, para ser moral, mi acto tiene que ser directamente en contra de mis intereses, para decirte la fácil, ¿no? ¿Cómo es la moral? Entonces, el imperativo categórico es que la moral se basa en normas Sí, que deben ser obedecidas sí o sí, pase lo que pase, y de la manera completa y categórica, por eso es categórico, de manera absoluta, sea cual fuera la situación. Supongamos, no se puede mentir, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo, toda la tradición lo dice. ¿Qué pasa si estoy en el medio del sistema nazi y tengo que salvar a personas falsificando un documento y sacándolas de Alemania para que no las asesinen? claro, Y si yo dije no se puede mentir, no se puede mentir en ninguna situación, claro. porque yo mismo autoestablecí la norma. Y no puede estar condicionada, por eso no es condicional, A nada. por ningún sí, pero en cambio la moral clásica, ¿qué diría? Bueno, no se puede mentir, pero en el caso de un asesinato injusto y qué sé yo, en Claro. realidad no se trata estrictamente de una mentira lo que tú estoy haciendo, sino que prudencialmente hay una vida humana y por lo tanto ese engaño en realidad es un engaño justificado dentro de una maldad general que está ocurriendo ahí, qué sé yo. Por Claro, lo claro. tanto, la norma, la moral aristotélica, tomista y clásica, y también en Rosmini va a ser lo mismo, yo tengo ante todo que ver el ser de la cosa y la situación real en qué consiste. Por supuesto que tengo que verla objetivamente. Entonces, tengo que ver en qué sentido, qué es lo correcto que yo tengo que hacer de acuerdo a la realidad. Y en base a esa realidad, entonces Sí, voy modificando en parte mi acción, no para ir cambiando subjetivamente, sino porque ese bien objetivo se va dando de distintas maneras en las distintas situaciones particulares. ahora, En cambio, el mentalismo no. sí, eso que dice que obra de tal manera, de que tu acción pueda ser bla, 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 Bueno, bla. ahí es interesante porque por un lado Kant dice, bueno, la norma moral es absoluta. Y ahora, ¿cómo establezco esa norma? ¿De dónde la saco? ¿De dónde la Claro. invento? La invento, Porque, entonces por caigo en un ejemplo, subjetivismo. en las tradiciones religiosas se dice que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es Claro. como una ley de oro de la moral, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, exacto. Kant en realidad hace un poco de trampa, de Ah, vuelta, porque si bien él tramposo, quiere establecer una. tramposo. Es la Bastante segunda tramposo, trampa. sí. Es la segunda. Bueno, Es se un la tramposo de perdonamos. alto nivel, ¿no? Está bien. Pero digamos, ¿la trampa en qué consiste? En que él dice que la acción, la ley moral es totalmente autónoma, depende de la libertad y no se basa en ningún contenido ni sensible ni intelectual de la realidad. Bien, Para el empirista, la moral es totalmente empírica, o sea, hago lo que me da placer y lo correcto es hacer lo que me da placer o lo que me da utilidad o dinero o algo material. bien, Y dejo lo que me da placer, lo que me da dolor, etc. Y ese es el bien y el mal. En la tradición clásica, el bien es actuar de acuerdo a la realidad objetiva concreta del momento, que me indica esa realidad y entran los valores objetivos a jugar en esa situación concreta. Y ahí entra la escala de valores, de acuerdo a que si se juega una vida humana, falsificar un documento para salvar una vida humana, evidentemente de una injusticia, convierte claro, esa falsificación en un medio legítimo obvio, para salvar esa vida en ese contexto. Entonces, claro. por más que haya una norma general, la norma general vos la tenés que aplicar de acuerdo al contexto de la La realidad prudencia, objetiva, claro, pero siempre respetando la objetividad del bien último, que claro. nunca puede ser
violentar un bien intrínseco. Por ejemplo, yo no puedo en ninguna ocasión sacrificar una vida humana injustamente. Claro. Ahí ya estoy teniendo un mal moralmente intrínseco en donde en ninguna situación yo voy a poder poner al ser humano como medio para un fin, digamos, como un medio puramente para un fin en el sentido de que voy a violentar su dignidad y convertirla en un medio, ¿no? En eso hay algo absoluto en la moral clásica. ¿Qué hace Kant? Por un lado dice, no, las reglas morales se basan en una ley establecida por el sujeto. No se basan en nada de todo esto que acabo de mencionar. Ni en valores, no hay idea de valor, ni de bien, ni de nada de todo eso, ni de realidad, menos pues no la puedo conocer. Entonces, se basan en una afirmación que hace el sujeto. Ahora, para armar la lógica con la cual yo puedo armar esa afirmación, establece algunas normas. Claro. Y la norma es que nunca puedo obrar utilizando como un medio a un ser, a la persona que es un fin en sí mismo. Bueno, ahí hizo trampa porque metió la moral clásica y el valor de la dignidad de la persona, claro, como norma para que yo no viole nunca. Y claro, bueno, metió la visión judío-cristiana o la visión metafísica de que el ser humano no es un conjunto de sensaciones, sino que es un ser digno y que no lo puede usar como medio. Con lo cual le metió contenido ahí. Por eso Kant y la Ilustración tiene ambigüedades, porque por un lado los ilustrados defienden, por ejemplo, los derechos del hombre, la libertad, la dignidad humana, conservan valores de la tradición griega, medieval, cristiana y moderna, renacentista, digamos, de la filosofía, pero le quitan todo su fundamento trascendente. claro. Es lo que se llama una secularización, ¿no? Interesante. Entonces ya dependen del sujeto, y yo respeto al hombre no porque sea creado por Dios o porque tenga un ser y entonces tengo una fundamentación metafísica y yo entonces la moral la tengo que basar en esa metafísica y en esa trascendencia. Claro. Ahí perdí la autonomía, ya paso a ser yo un dependiente de un creador, y eso es lo que el iluminismo quiere cortar. Entonces, ¿qué hace? Conserva el valor de la persona, de la libertad, etcétera, en un contexto que no debería conservarlo. Claro. Bueno, ¿qué vienen a hacer los post-iluministas? Schopenhauer, Nietzsche, Marx, a denunciar la mentira del iluminismo. O sea, la crítica más fuerte, también critican al cristianismo, pero critican sobre todo al iluminismo y a Kant en particular. Y al idealismo alemán y al iluminismo diciendo, reivindican en realidad la parte más materialista y más libertina del iluminismo, Nietzsche en particular, por ejemplo. Nietzsche dice, bueno, los que tenían razón eran Hume, eran los materialistas, los ateos, el Marqués de Sade, todos esos tipos, que eran los que decían, mirá, si somos solo sensaciones, acá es una lucha de poder, y esto es la ley de la selva, y se impone el más fuerte, punto. Todo este verso de la ley moral, de la ciencia, de la libertad, ¿de dónde lo sacaron? Esto es toda herencia cristiana que metieron por la ventana. Eso lo dice Nietzsche, ¿no? Bueno, fijémonos, la historia occidental, después de la Ilustración, es una lucha entre los que quieren mantener los ideales de la Ilustración, libertad, ciencia, progreso, derechos humanos, etcétera, pero negando toda la estructura metafísica y moral clásica y manteniéndose totalmente, diríamos, positivistas, pero al mismo tiempo mantener todos esos valores. Y los que dicen, no, si vos tenés que ser coherente, si lo único que hay es ciencia físico-matemática y hasta cierto punto, porque después viene Thomas Kuhn y dice, mira, esto de Kant, de que siempre hay una física y una ciencia fijas, no es así, va cambiando socialmente. La ciencia
y las verdades científicas se reemplazan unas a las otras, con lo cual ni la ciencia te queda. Claro. Entonces muchos van a decir, bueno, no, es la tendencia postmoderna de la Ilustración, que nace en Hume Sí. y que termina en una especie de subjetivismo, utilitarismo y fragmentación total, que es lo que, o voluntad de poder, Nietzsche, después viene Foucault, y Derrida, toda la deconstrucción actual es la idea de decir, el que tenía razón era Hume, no Kant. Hume, cuando dijo que todas las sensaciones y que la gente se mueve por utilidad y por placer y dolor, es el que tiene la posta, digamos. Kant es un incoherente porque trató de mantener los valores de libertad, de dignidad, digamos, de derecho, porque después desarrolla todo el derecho, Kant, etc. Y en realidad ya había eliminado la metafísica y toda la base para construir eso, con lo cual lo que termina triunfando en la Ilustración va a ser el lado más fragmentario y más nihilista. Perdón, Carlos y Hegel. Bueno, Hegel es otro paso más. Kant dice, ¿te acordás? La cosa en sí yo no la puedo conocer. Lo único que puedo conocer son los datos sensibles ordenados por las categorías del entendimiento que todos tenemos y armo la ciencia físico-matemática, las ciencias positivas, etc. Pero el ser en sí no llego, no lo puedo conocer. No sé si existe o no. ¿Qué dice Hegel? En realidad, dice Hegel, ese problema que se planteó Kant de si el ser existe o no existe es un problema que no tiene sentido, dice. ¿Qué es lo que se puede afirmar? Únicamente que nuestro pensamiento es el que construye la realidad, pero no podemos volver a hablar de realidad, de ser en sí. ¿Nunca lo vamos a conocer? No, es que no hay. No es como Kant que dice, hay ser, pero quizás haya ser, pero no lo puedo conocer. Hegel dice, en realidad no tiene sentido hablar de ser. Lo único que hay es pensar. ¿Cómo? ¿No era que solo había sensaciones? Hume dice solo hay sensaciones. Kant dice, bueno, hay sensaciones y pensamiento que ordena esas sensaciones. Ahora dice, pero no sé quién es el ser que tiene ese pensamiento, ni sé cuál es el ser de esas sensaciones que pienso. ¿Se entiende? O sea, Kant dice... Sí, dentro de la demencia sí se entiende, digamos. Kant dice, las sensaciones están ordenadas por medio de las categorías y las ciencias construyen este mundo que yo puedo describir, ¿no? Ahora, el ser de esas cosas yo no lo puedo conocer porque tengo solo el dato sensible, pero sí lo puedo ordenar por medio del pensamiento. Sí. Es decir, que el pensamiento construye el objeto que conoce, pero no conoce el ser, ¿no? Sí. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces yo construyo el mundo, de acuerdo a Kant, Carlos Hebel o Eugenio Maceo, ¿construimos cada uno nuestro mundo? No. Es evidente que hay un mundo en común. Claro. Y además, no puedo conocer ese yo. ¿Dónde está ese yo? No, Carlos Hebel, sí. No, en realidad, acordate que yo te dije, Kant te va a decir, que el yo no lo puedo conocer. Lo único que hay es que yo puedo saber es que hay pensamiento y que ese pensamiento está construyendo el mundo, si no, no lo podría haber ordenado. Y que por algo hay leyes físicas, matemáticas, químicas. Eso indica que hay un pensamiento que está ordenando el mundo. Pero no hay ningún dato sensible para mostrarme quién es el sujeto de ese pensamiento. Por eso él dice que el yo no se puede conocer. Y tampoco quién es el ser o el objeto de ese objeto. Por ejemplo, el ser de ese objeto. Por ejemplo, del árbol, yo conozco el objeto árbol, la biología lo estudia, la química lo estudia, pero el ser no lo estudia ni la física ni la química y no se puede conocer. Lo mismo el ser mío
el yo tampoco lo puedo conocer. Por lo tanto, dice Hegel, ¿para qué nos vamos a estar siguiendo hablando de un Dios aparte del pensamiento, de un ser o de los objetos aparte del pensamiento, de un yo o de varios yos aparte del pensamiento, si no se conocen? ¿No será que no existen? Que en realidad lo único que existe es el pensamiento, y ahí pasaste de lo que se llama el idealismo trascendental, que es el de Kant, que es un idealismo que dice el pensamiento construye la realidad, construye los objetos y no sé cuál es la realidad. Al de Hegel, que es el pensamiento construye los objetos y no hay otra cosa que pensamiento. Ahora, si no hay otra cosa que pensamiento, ¿quién piensa ese pensamiento? Bueno, ahí Hegel, que no era ningún tonto, dice, no, vamos a partir de la realidad. Perdón, no de la realidad, vamos a partir, porque la realidad no se puede conocer, pero sí de la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Y escribe un libro que se llama La fenomenología del espíritu. Porque Hegel va a llamar a este pensamiento de Kant, que construye la realidad, lo va a llamar espíritu. Porque él fue seminarista de joven y va a tomar categorías cristianas para explicar su idealismo absoluto. Entonces va a decir, ese pensamiento es un espíritu, es el espíritu. Y la realidad en el fondo o el ser es espíritu. No hay ser en sí, no hay una realidad en sí misma, sino que todo ser, toda realidad es para el que la piensa. Igual que lo que decía Kant. Yo no puedo conocer la realidad en sí, solo puedo conocerlo de acuerdo a mis categorías. Es para el que la piensa. Hoy está muy de moda el constructivismo. Mucha gente te dice, bueno, no hay verdad en sí. La verdad es lo que para vos es la verdad. Lo que pasa es que eso también tiene un problema, que ¿quién es el vos? Claro. También vos no sos vos, porque es de acuerdo, y a eso es lo que va a llegar Hegel, va a decir, yo al principio, dice Hegel en su fenomenología del espíritu, que cuenta la historia del espíritu ahí, en definitiva, y dice, ¿qué es lo que empieza por el yo? Cuando yo empiezo a pensar el mundo, por ejemplo yo, particular, Hegel, o vos, Eugenio, yo, Carlos, cada uno, cada ser humano, primero tiene sensaciones, o sea, todos los filósofos vuelven a lo mismo, pero cada uno lo explica diferente, ¿no? El hombre tenemos sensaciones y de repente empezamos a pensar y a ver el mundo, las cosas, etcétera, etcétera, y a decir, yo soy yo, este es otro, esto es la realidad, etcétera, etcétera, esto es así, yo soy así, aquello es así, y afirmo ser, ¿no? Y ahí estoy como en la filosofía clásica, digamos. Hasta que en un momento, dice Hegel, me doy cuenta que yo soy Carlos Hegel, sí, pero ¿qué soy? ¿Qué soy yo propiamente? Bueno, me quiero yo encontrar mi ser y digo, bueno, yo en realidad soy el marido de mi mujer, como siempre estoy hablando de mi mujer. O soy el padre de mis hijos, o soy el hijo de mi padre, o soy el profesor de mis alumnos. Ah, mirá qué bien. Quiere decir que tu ser, vos lo estás todo definiendo, profesor, padre, alumno, profesor, hijo, esposo, etc. Lo estás definiendo siempre en relación a otro. Mirá qué cosa. O sea, vos sos esposo porque está tu esposa, que te está considerando esposo y que se casó con vos, entonces sos eso no por vos, sino por el otro. Claro. Y a su vez sos padre por tus hijos. Y entonces, si están tus hijos, vos sos padre, si no están tus hijos. Entonces, el ser, dice, tuyo, no es nada en sí mismo, que era el problema de Kant. ¿Dónde es el ser en sí? Todo ser es ser mirado desde otro. Mi ser no es nada en sí, sino desde otro. Y cuando yo empiezo a darme cuenta... Si decís que sos hombre,
¿También? Y si digo que soy hombre es porque otros me dijeron, cuando desde chico, mi mamá, todos los que están alrededor, sos hombre, sos hombre, sos hombre. Y entonces el ser ese, que en realidad son sensaciones, volvemos a Hume, volvemos siempre a Hume. Hume que dice, no, lo único que captaste vos realmente son tus sensaciones. Pero Hegel dice, además de tus sensaciones, vos te estás mirando esas sensaciones y dijiste yo en algún momento, porque tu mamá te Sí. dijo vos. Y entonces hay un espíritu, dice, lo llama espíritu, que mira esas sensaciones y dice son yo. Pero en realidad no es el yo el que dice yo, sino Ujú. el espíritu que en vos en realidad lo está diciendo porque tu mamá te dijo vos a vos. Y Claro. a su vez a ella le dijeron, y después vas a tu trabajo y te dicen empleado, entonces vos sos empleado. Y todo lo que sos, tanto tú, está hecho por tu propia mirada sobre vos mismo como por la mirada de los otros, la famosa mirada de los otros, ¿no? Ese es el centro del idealismo absoluto. Todo lo que existe, no, lo que decimos existe, en realidad no es en sí, sino siempre desde la mirada del otro. La Y mirada el del otro. otro, a su vez, no es, sí, pero desde la mirada de otro que a su vez lo mira, porque yo lo miro al otro y digo lo que es. Claro. Todos vamos diciéndonos a todos lo que somos por la mirada que vamos teniendo, a nosotros mismos también, y además eso se está moviendo todo el tiempo, dice Hegel. A veces me dicen hijo, me decían hijo, fallecieron mis padres y ya lo de hijo no es tanto, ahora y me meto en un trabajo y ya además formo parte de otro, mi yo se empieza como a transformar y empieza la fenomenología del espíritu es a partir del individuo que se empieza a sentir así, primero dice yo soy yo y los demás son otros, se empieza a dar cuenta que en realidad no era tan yo, su yo, porque después pasa a formar parte de la familia, entonces va describiendo cómo en la familia se transforma, se convierte uno en hijo o en padre o en hermano, después pasa a la sociedad y se convierte en ciudadano, pasa a estar bajo el Estado y se convierte en un ciudadano cualquiera, anónimo, y ya no tiene la importancia que tenía en la mirada de la madre, y ese yo, en realidad, se da cuenta, Hegel, no existe en sí mismo, sino que ni tampoco el del otro, ni el mío, ni el de los demás, sino en base a las miradas de todos, mirándose a todos mutuamente, en un proceso que nunca termina. ¿Y cómo? Y la verdad de mí mismo y de lo que yo viví, por ejemplo, ese día que mentí de chico y me sentí avergonzado y estuve mal porque, no sé, como dice San Agustín, me robé la manzana del huerto y fue un acto malo y ahí eso fue malo, diría la moral clásica, porque robé. Está bien, Claro. chiquito y todo, pero al paso del tiempo, cuando evoluciono y empiezo a ver las cosas que hay en el mundo y qué sé yo, ese acto que decía, no, esto es malo y la moral define que es malo y qué sé yo, deja de ser malo. Porque ya me doy cuenta que no es nada al lado de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y entonces es relativo, porque en realidad yo lo hice más por picardía que por maldad y qué sé yo. Entonces, el es de la moral también es relativo, también es subjetivo. El espíritu va evolucionando, es decir, la mirada esa que mencionaba antes va evolucionando en unidades cada vez más grandes y todas las supuestas verdades objetivas de mi yo, del otro, de la moral, hasta de la ciencia, se van relativizando mutuamente en una dialéctica, por eso es dialéctico en Hegel, Ajá. en donde no hay un ser en sí, sino que es todo ser para otro, y todo es cambio y nada es en sí mismo, sino todo es mirado desde otro.
Ahora uno puede decir, bueno, es el fundador del relativismo total, absoluto, porque no hay ninguna Claro, verdad. Y Hegel se da cuenta, en realidad él dice, no, ¿cuál es la verdad? Y ahí se quiere de vuelta meter, hace rescatar lo trampa. cristiano y rescatarlo hasta lo Otro teológico. tramposo. La verdad es la totalidad. Cuando yo llego a la verdad, no yo, el espíritu, porque no hay un yo. Claro, ¿El espíritu qué es? El proceso de automirarse del ser, de todos nosotros, de toda la realidad. La naturaleza se automira en los seres humanos, pero cada ser humano cree que es sí mismo y todo eso, después se da cuenta que forma parte de una unidad más grande. Y todo ese proceso de automirarse es el espíritu, lo llama él, que no es un ser tampoco. ah, No hay ser. Porque si no, entonces estaría, que se automira y que va entrando en conflicto, porque al principio se siente avergonzado, lucha, qué sé yo, en cada persona, hay guerras, y qué sé yo, hasta que después vos mirás esa guerra que ocurrió en el Peloponeso en el siglo tanto, y decís, bueno, eso no es nada, al lado de lo de ahora pasa a ser nada. Y todo ese proceso de automirarse, que es la historia del espíritu que a través de los hombres se va automirando y se va autorrealizando, llega a un punto en que sus realizaciones más altas, primero pasa por, como te decía, por el individuo, después por la familia, después pasa por la cultura, por el Estado, por la política, hasta llegar a la cultura. Y en la cultura va elevándose más esa mirada, la ciencia primero, pero de la ciencia tampoco termina de entender bien. Después viene el arte, después viene la religión y al final viene la filosofía. Y en los filósofos, que son los más sabios, digamos, terminan de comprender las idioteces en las que nos preocupábamos todos y llegar a esa verdad, pero no es Hegel el que entiende, sino que es el espíritu a través de estos individuos que van a pasar y vendrán otros. Y esa totalidad, ¿sabes cómo la llama? De autocomprenderse dialécticamente en una inmanencia absoluta donde no hay ser ni ninguna trascendencia. Dios. Dios es eso para Hegel. él lo llama Es, Dios. lo llama Dios. Dios es el proceso histórico por el cual nos automiramos todos a todos, sin que ninguno sea en realidad, y no hay ninguna realidad objetiva, y que termina en un automirarse completo en las más altas realizaciones del espíritu, que serían las humanas, las del arte, la religión y finalmente la filosofía, en donde se reconcilian todas las contradicciones. Ahora, fíjate, bueno, ahí ya llegás al inmanentismo absoluto. O sea, de esto de Hume, de decir que solo hay sensaciones, y de Kant, de tratar de decir, bueno, hay sensaciones ordenadas por un pensamiento que no se sabe bien de quién es, de la ciencia, pero no sabemos el ser ni de las personas, ni de las cosas, ni de Dios, ni del mundo, pero bueno, por lo menos lo dejamos entre paréntesis. Pasaste a decir que solo hay un pensamiento que autorreflexiona sobre sí a través de la historia y que la verdad es ese proceso que en el fondo nunca vos podés del todo definir, porque en cada momento vos mirás la verdad de una manera y el espíritu mira la verdad de una manera o de la otra. Por lo tanto, no hay una verdad objetiva en cada momento, sino en la totalidad. Él quiere lograr la idea de verdad de vuelta y la idea de ser, porque en definitiva ahí se daría la reconciliación entre el espíritu y el ser. Pero es contradictorio de nuevo porque ese espíritu se va moviendo, como veníamos diciendo recién, o sea, por momentos de una cosa, por momentos de la otra, y no se llega a una verdad objetiva. Fíjate que detrás de la situación actual de la posmodernidad también está Hegel, porque Hegel en definitiva te está diciendo nada de lo que está ocurriendo hoy concreto
que vos considerás una verdad importante, valioso y qué sé yo, en sí mismo tiene un sentido más que viendo la totalidad. Y la totalidad la vas viendo de distintos ángulos de acuerdo a la mirada, y por lo tanto no hay una verdad en cada uno de esos momentos. Es la eliminación del individuo particular y de la realidad objetiva concreta, Hegel, reemplazada por esta especie de visión, por este idealismo. Hoy hay, a pesar del materialismo que hay, del subjetivismo más tipo utilitarista o sensualista, en el fondo hay un hegelianismo también. Hoy. De alguna manera implícito, ¿no? Mm. Ahora, Rosmini, fíjate que no hemos hablado todavía de Rosmini, pero en el fondo estamos hablando de Rosmini porque él ve todo esto al Es mismo más, tiempo. está hablando Rosmini, me parece a mí. Yo te No, escucho, claro, en cierto sentido creo que lo escucho a Rosmini, supongo que tu discurso, esta clase extraordinaria que acabas de dar acerca de la filosofía moderna, este, hablando en términos de Hegel, Rosmini habla, se claro, manifiesta en digamos, Hegel. en realidad, claro, uno a través de una persona concreta, particular, que tuvo esta capacidad especial, puede, Claro, nutriéndose de lo que porque con la hizo, claridad que explicaste cada una de estas cosas, supongo que él, Rosmini lo habrá hecho en su época. Lo que no entiendo, Carlos, es por qué él emprende el camino de la subjetividad, en lugar de volver a la cosa, al objeto, como hace el tomismo, el neotomismo. Eso es lo que bueno, me tenés que explicar, quizá no ahora o en algún ahora, momento, pero básicamente, para adelantarte la sí, idea, él se da cuenta que hay algo legítimo en la modernidad, en todo este proceso de revisión de la absolutamente, experiencia del sujeto de la verdad. absolutamente, claro, claro, Entonces él dice, así como los humanistas reaccionaron con la escolástica, sí, de alguna manera toda esta tradición empieza en Sócrates, porque Sócrates dice, le dice a los ciudadanos atenienses, ustedes no pueden aceptar simplemente lo que se dice de la realidad a través de los relatos o a través de lo que dicen los políticos o a través de lo que dice la gente. Tienen ustedes por sí mismos, claro. cada uno tenemos que descubrir todo el tiempo esa verdad, ¿no? Y la verdad que volverla a descubrir desde el sujeto. Eso lo dice Sócrates. Claro, Y San de alguna Agustín manera decía, en el hombre interior habita la verdad. exacto, y de alguna manera en la tradición de Sócrates la retoma Romini, también la de San Agustín, porque San Agustín, ¿qué dice? Bueno, volvamos a ver las cosas no como las dice el Imperio Romano o como las dijeron siempre, sino volver a entender, a ver qué hay realmente dentro de uno. Y el humanismo medieval, en Santo Tomás mismo, también hay una búsqueda de volver a pensar las cosas desde el sujeto, pero de una manera quizás no tan exigente porque no existía todavía algo muy importante que es el escepticismo generalizado que se va a empezar a Claro, desarrollar en el Renacimiento. Y claro, ese va a ser el desafío de Descartes. Descartes, de alguna manera, se da cuenta que se viene un escepticismo social muy importante, que es el que estamos viviendo hoy, y que ya no va a caber solamente la autoridad de la sociedad o de la iglesia para poder uno sostenerse en la vida, sino que uno va a tener que hacer un esfuerzo en la educación, va a tener que partir muy desde el sujeto, vamos a tener que volver muy a nosotros mismos para redescubrir. Y la filosofía, si bien no todo el mundo tiene que estudiar filosofía, sí tiene que haber algún aspecto de la educación que sea filosófico en el sentido de redescubrir la verdad por uno mismo y de alguna forma Descartes, ya en los humanistas del Renacimiento estaba un poco eso, hay que retomar eso. Entonces, un aspecto es ese, el aspecto de la interioridad de la verdad. bien. Y el segundo aspecto es el aspecto de la crítica moderna, que también es inevitable, cosa que no había tanto ni en la antigüedad ni en la Edad Media.
La crítica es que uno tiene que poder juzgar las cosas por sí mismo en Claro, algún punto de la vida, ¿no? Y la crítica moderna, si bien para Rosmin en realidad, él dice, yo voy a ejercer la crítica mejor que los iluministas y que Kant. claro. No es que Cierta me voy a razón. ir a la Edad Media a refugiarme en los brazos de Santo Tomás y en la autoridad de otro, Claro, sino que voy a aceptar tu desafío y voy a redoblar la apuesta para exacto. mostrarte que ese camino de Hume, de Kant y de Hegel es un falso camino y que, si bien contienen verdades en el medio, porque cosas que acabamos de decir de Hume o de Kant o de Hegel tienen aspectos verdaderos, Obvio. Obvio. parten de una reducción y de una falta de crítica, dice, de un conocimiento poco crítico y poco atento de lo que es la experiencia humana. Y Claro, entonces la capacidad mental de Rosmini va a ser increíble porque va a entrar en el mismo túnel en que entran Hume, Kant y Hegel para mostrarte que no terminas en el inmanentismo de Hegel o en el subjetivismo de Hume o en la posmodernidad, etcétera, sino que recuperas la trascendencia, pero no por una cuestión autoritaria o una cuestión religiosa, sino por una crítica a fondo desde la razón de la experiencia humana, que si querés en algún otro momento podemos ver. Y yo quise hacer esta introducción porque me parece, si no, no se entiende la relevancia de Rosmini y lo dramática de la situación, porque lo que pasó es que ese programa de la Ilustración, que termina por un lado en el escepticismo, en el empirismo y todas las corrientes materialistas que vimos, y por el otro lado, escondido en el fondo de la cultura, este idealismo hegeliano, en donde no hay verdad, a pesar de que Hegel quiere alcanzar una verdad, terminase en una especie de falta de ser de verdad, no se terminó nunca podríamos decir, de criticar desde una filosofía que fuera el centro del problema. Después hubo muchos filósofos que que criticaron a Hegel, a Kant, Kierkegaard, Nietzsche, como te mencioné. Después va a haber filósofos contemporáneos muy importantes como Heidegger, Husserl. Ahora, yo creo que Rosmini tiene un rol muy fundamental. Primero, que es contemporáneo a ellos y va al núcleo que otros autores retomaron en parte, pero no de la manera, a mi juicio, tan central como la hizo Rosmini. No es que Rosmini tampoco haya agotado el tema, pero sí me parece que leyéndolo después con la colaboración de otros autores posteriores, como Husserl y otros que podríamos mencionar, uno podría ver la continuidad, o Blondel mismo en el campo cristiano, que es muy interesante. Pero claro, como hablamos la vez pasada, el problema de esto es que Rosmini entró a la filosofía y al campo de la filosofía cristiana en un momento, como vos decías la vez pasada, donde lo que primaba era la pelea política, porque la claro. iglesia se quería defender de la revolución y de la ilustración y tuvo miedo de alguna forma, el caso de Pío IX fue trágico, de darle vuelo a Rosmini como Claro. para que la iglesia asumiera este planteo que vamos a ver la vez que viene en más profundidad, que pudiera no hacer un simple resistencia política a la ilustración, sino ir al corazón de la cuestión cultural que era la de fondo y que nunca se resolvió. Fue una defensa política la que hizo la iglesia, Claro. pero no utilizó su mejor arma, o una de sus mejores armas, que era Rosmini, para realmente lograr la, la batalla, no me gusta la palabra batalla cultural, pero sí la crítica cultural. La crítica Lo cultural que era interesante, potentísima, ¿no? lo interesante es que la crítica este, adolece de falta de crítica, no es suficientemente crítica.
¿no? Eso es lo interesante. Eso Que es lo que Rosmini va más allá que ellos, o sea, como vos decís, redobla la apuesta, eso es muy interesante. ese fue el punto para mí de la audacia que tuvo Rosmini, Claro, que por otro lado le jugó en contra, porque muchos dentro de la propia iglesia lo confundieron por su audacia crítica con alguien exactamente, que claro, estaba del otro lado, cuando en realidad lo que estaba haciendo era mostrando que todo este análisis de Hume, de Kant, de Hegel, es insuficiente, insuficiente, claro, poco crítico, no claro, termina de captar todo lo que pasa en el ser humano y en la experiencia del conocimiento, que es de donde parte toda la discusión moderna, ¿no? claro, exactamente, claro, claro, claro. Fíjate vos qué El increíble que mismo este hombre análisis se de la animó. sensación, ¿no? En el mismo análisis del acto de la sensación, por ejemplo, ¿no? El analizar ese momento de la sensación y a partir de ahí descubrir la trascendencia de los Exactamente. sentidos, ¿no? Sí, Y así, qué sé yo, pero es es lo que muy hace interesante. él. Vos fíjate que incluso hasta estudió toda la medicina de la época, toda la neurología, que era comparada con la actual, pero ya había bastante, Claro, para involucrarse en todos los aspectos digamos, de la materialidad de la experiencia del conocimiento y de la perfecto, experiencia afectiva. perfecto. Y bueno, o sea que es una inmersión y a partir de ahí ese análisis impresionante que le permitió salir, en mi opinión, no de una manera racionalista al estilo de Descartes, superando desde adentro el criticismo moderno, ¿no? Carlos, la verdad que fue un placer escucharte. Para mí y para todos los que vean este video es como un repaso, por un lado, de la historia de la filosofía moderna, con la mirada, digamos, de Rosmini. Es para estudiar, para analizar, es para volver sobre esto, pero me pareció interesantísimo este, y bueno, y agradecerte nada más. No, Realmente es un gran placer, un gran honor y sobre todo estos puntos que vos marcaste, permitime que haga un pequeño resumen, ¿no? De esto del reduccionismo, ¿no? De que cada filósofo de alguna manera ve una parte de la realidad y va como caminando como un equilibrio, ¿no? Vos hablaste muchas veces del equilibrio y parece que la virtud del filósofo es el equilibrio, porque está como tironeado por diversas cosas, ¿no? Como la realidad es tan compleja y esta pérdida de equilibrio definitiva en el iluminismo, mencionaste muchas veces a Hume, al empirismo, después el tema de Kant, que es un tramposo, hay que decirlo, hizo dos veces trampa, este, y, y Hegel, y después, bueno, esta figura realmente trágica de Rosmini que no ha sido suficientemente valorada dentro de la Iglesia, y la Iglesia se refugió por un lado en la fe, me parece a mí, responde a la filosofía desde la fe, lo cual me parece a mí que no es del todo, porque a la filosofía hay que responder con filosofía, entiendo, ¿no? Qué sé yo, no sé. Bueno, Existió el sí, proyecto de la neoescolástica, ¿no? O sea, lo que claro. lanza León XIII es volver a Santo Tomás, que eso estuvo bien. Sí, está muy bien, El sí, sí. problema es que no tenía la potencia de alguien actual como Romini, Claro, que estaba en contacto con todo esto. claro, Romini rescata esta perspectiva histórica de la filosofía, no atemporal, como puede ser la escolástica, sino que la filosofía también es un progreso, quizá en forma de péndulo, ¿no? Que va de un lado para el otro, del espíritu a la materia, de la materia al espíritu, Sí, qué sí, sé sí. yo, el movimiento pendular y este equilibrio que, bueno, que encarnó Rosmini en su momento. Así que te agradezco infinitamente y bueno, te comprometo para la próxima vez. Te mando un Bueno, abrazo. bueno, Gracias. muchas gracias, No, Eugenio, a un abrazo. vos.